Buenos días. Hoy vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos hablado de apoptosis. Ante todo, ¿qué es la apoptosis? La apoptosis es un programa celular, como esos programas que tiene la computadora, pero un programa celular para que la célula se mate ella misma, ¿no? O sea, tiene mecanismos que se activan por el mecanismo de apoptosis y la célula muere. Apo quiere decir a partir de, o sea, de aquí en adelante. Tosis, caída, o sea, hasta aquí estuvo la célula viva y funcionando y de aquí en adelante cayó todo, la célula va a morir. ¿Cuáles son los objetivos de la apoptosis? O sea, ¿por qué tenemos un programa para que nuestras células se maten? Bien, en primer lugar, eliminar células en exceso que fueron necesarias en un momento determinado, pero que ahora ya no lo son. Eso sobre todo en el embrión. Ahí se están construyendo cosas, entonces se hacen como unos andamios para unir esta parte a aquella, pero después ya no hacen falta. Entonces, ¿qué hace el programa de apoptosis? Elimina las células no necesarias. Segundo objetivo, eliminar células potencialmente dañinas para el organismo. Células no necesarias, por ejemplo, tenemos la eliminación del endometrio al inicio de la menstruación. Es característico. El útero se prepara para recibir un óvulo fecundado, el óvulo fecundado no llega, pues entonces dice, este tejido que preparé para el óvulo fecundado hay que quitarlo. ¿Y cómo lo quita? Por medio de la menstruación. Destruye esas células, aparece una hemorragia, se elimina todo y entonces el útero vuelve a estar ya en el punto de partida para prepararse para un nuevo ciclo menstrual. O sea, para recibir un nuevo óvulo fecundado si llega. Si no llega, menstruación de nuevo, no hay problema. El segundo, ya lo dije, eliminación de estructuras embrionarias que ya no son necesarias. Y ahí es un ejemplo las membranas entre los dedos de la mano del feto y las manos y los pies, que tienen una membranita y a partir de esa membranita se van desarrollando los dedos y entonces cuando ya está un poco más avanzado, que ya se desarrollaron los dedos, no hace falta la membrana, bueno, pues se elimina por apoptosis. Y en tercer lugar, cuando están estableciéndose las conexiones entre las células del cerebro, pues se encuentra que aquí hay una célula que está en el medio que no debería estar, se elimina. Se elimina y se hacen las conexiones que tienen que hacerse. Las células dañinas. Tenemos las células infectadas por virus. Esto pueden verlo en el ciclo de inmunología, pero una célula que ya está infectada por un virus no tiene remedio. No hay cómo entrar a la célula, ni un mecanismo de defensa que entre a la célula para matar el virus. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar el virus. ¿Y cómo se saca el virus? Matando la célula. La célula muere por apoptosis, los virus salen, son atacados por el sistema inmune y se destruyen. Ese es uno de los problemas de las enfermedades virales, infecciones virales, que al necesitar matar una serie de células, si esta muerte de células es excesiva, pues pueden aparecer lesiones bastante importantes. Y cuando, bueno, el sistema de defensa inmunológico, no el específico, el no específico, cuando está desencadenado, pues la muerte celular programada puede ser muy grande y esto causa lesiones que muchas veces son la causa de la muerte. Por ejemplo, en el COVID-19, que las personas morían no por la infección directamente, sino por la respuesta inmune no específica del organismo, la respuesta inmune llamada respuesta inmune no, que no necesitaba una activación previa. Las células con lesión del ácido desoxirribonucleico son potencialmente cancerosas. O sea, si vieron el ciclo de cáncer, verán que cuando se lesiona el ADN, esa célula tiene posibilidades de pasar a ser una célula cancerosa. Entonces hay que eliminarla porque no podemos correr riesgo. ¿Cómo eliminamos esta célula? Mecanismo de apoptosis. Las células ya cancerosas que se han malignizado, ahí está el mecanismo. Hay mecanismos de acción de apoptosis que son propios del organismo, pero si la célula ha conseguido escapar a todos los mecanismos, existen medicamentos, la radioterapia y la quimioterapia, cuyo objetivo es activar la apoptosis en las células malignas. Y entonces es un método terapéutico de activación de un mecanismo que ya existe en las células de la apoptosis. Son dos los mecanismos de activación de la apoptosis. El primero de ellos es la inducción negativa. ¿Qué cosa es la inducción negativa? Todas las células necesitan un estímulo que le diga, haz esto, haz lo otro, desarrollate, crece, multiplícate. Y entonces esa célula, cuando deja de recibir estímulo de crecimiento, no sabe qué hacer. Se queda desamparada. Dice, bueno, me han abandonado, no tengo estímulo ninguno, nadie me hace caso. Y entonces la célula se suicida. Porque la apoptosis también es un mecanismo de suicidio celular, como la célula se mata a ella misma, es un suicidio, ¿no? Y entonces esa es una forma de inducción negativa que también se utiliza cuando la célula, o sea, también este mecanismo se activa cuando la célula deja de recibir estímulo de contacto con las otras células. O sea, todas las células están en contacto con otras células, todas están cerca y saben que tienen vecinos, esas células que están en su mismo tejido. Bueno, cuando este estímulo de contacto desaparece, la célula que queda aislada no sabe qué hacer y se suicida también.
Ese es un mecanismo, la inducción negativa. Y el otro, el más utilizado generalmente, es la inducción positiva. Es decir, llegan señales conflictivas a la célula que la vuelven loca, la confunden y la célula no sabe qué hacer y entonces ese es un mecanismo de activación de apoptosis. O le llega una señal que una proteína de fuera, externa, se une a un receptor que tiene la célula en la superficie, vamos a verlo dentro de un momentico, activa el mecanismo de apoptosis y la célula entonces muere por activación del mecanismo de apoptosis, por una cadena de señales que existen dentro de la célula, que vamos a verla. ¿Cuáles son las vías de inicio? Aquellos son los mecanismos de estimulación de la apoptosis. Las vías de inicio son extrínsecas, la que las señales llegan de fuera de la célula o dejan de llegar de fuera de la célula. La intrínseca, es decir, las señales están dentro de la célula. Se detecta un error que no puede ser reparado y entonces la célula se suicida. Y la vía de perforina granzima, que ya la vimos en el ciclo de inmunología, la vimos en el ciclo de cáncer, pero no hablamos cuando aquello directamente de apoptosis, sino de los mecanismos de defensa del organismo ante infecciones, ante cáncer, y entonces, bueno, pues vamos a verla hoy en detalle. Vamos a pasar entonces a ver estas vías de inicio de apoptosis. La vía extrínseca. Llega a la célula tiene un receptor que se llama receptor, FAS, receptor FAS, y este receptor FAS llega a una célula que tiene un FAS ligando, o sea, una proteína que se actúa uniéndose a este receptor FAS, llega esta proteína, activa la célula y entonces la célula recibe una señal de apoptosis. Vamos a ver qué pasa. El receptor activado, el receptor FAS activado, va a activar la caspasa 9-8, que es una proteína que está dentro de la célula. Y que son las caspasas forman parte de lo que se conoce como cascada de activación de la apoptosis o cascada de la muerte celular también. La caspasa 8 activada va a activar las caspasas 3, 6 y 7 y va a activar otras enzimas que se llaman endonucleasas. Y entre ellas están las ADN-asas. ASA quiere decir enzima y ADN quiere decir lo que nosotros conocemos como ADN, o sea, los factores genéticos, los genes. Y esta enzima tiene como función destruir los genes. Veamos. Las enzimas activadas van a destruir las proteínas del citoesqueleto, es decir, todas las células tienen un esqueleto de proteico. Van a destruir a las proteínas del núcleo y van a destruir el ADN y van a destruir cuanta proteína esté dentro de la célula. Todas las proteínas que estén dentro de la célula son destruidas por estas enzimas, que están activadas por la vía de la caspasa 8. Los restos celulares se envuelven en restos de membranas para que sean fagocitados, es decir, comidos por las células que están encargadas de esto, las células fagocíticas. Pero se quedan ahí como bolsitas, ¿no? Bolsitas con la membrana celular. Y entonces la célula fagocítica llega y se come la bolsita. No quedan dispersos como en la necrosis. Vía intrínseca. Es activada por causas dentro de la célula, como son las alteraciones del medio interno celular, los daños en el ADN, el aumento exagerado de calcio dentro de la célula, porque sí, la célula necesita calcio, pero cuando el calcio es excesivo, causa daño. Y este daño que causa el calcio en exceso, pues no puede ser reparado y la célula entonces dice, bueno, pues vamos a destruirnos completamente, vamos a morir. El estrés celular, que existe por diferentes causas, y el aumento de producción de especies reactivas, reactantes de oxígeno, dentro de las mitocondrias. Cuando la mitocondria empieza a producir especies reactantes de oxígeno que la van quemando literalmente dentro de ella, pues entonces activa el sistema de la caspasa y la célula muere. Todos estos factores que mostramos ahora, activan el gen P53 y esto hace que se produzcan las proteínas Puma y Noxa. Estas dos proteínas se dirigen a la superficie de las mitocondrias. En la superficie de las mitocondrias activan otras dos proteínas que hacen que estas mitocondrias liberen citocromo C y una proteína que se llama APAF1. La unión del citocromo C con la proteína APAF1 va a formar lo que se conoce como apoptosoma. El apoptosoma es un sistema enzimático que activa caspasas, endonucleasas,
ADN, asas, enzimas proteolíticas diversas, y todas estas enzimas que son activadas por el apoptosoma, soma es cuerpo, apoptosis, o sea, el cuerpo de la apoptosis. Esto va a hacer que las proteínas activadas digieran las estructuras proteicas, todas estas estructuras formadas por proteínas en el núcleo y el citoplasma celular. Los restos celulares son envueltos por la membrana celular, como ya había explicado, forman bolsas y serán ingeridos por los macrófagos sin que aparezcan signos de inflamación, por lo menos importantes. Vía de perforina, granzima. Las células inmunológicas, linfocitos T citotóxicos y linfocito NK, o sea, asesino natural, natural killer, reconocen a las células dañadas que deben ser destruidas. Se unen a receptores de la superficie, sacan al exterior las perforinas, que son unas proteínas con punta que perforan la superficie celular, perforan la membrana celular, le abren huequito y por estos agujeros que abren las perforinas introducen enzimas. ¿Qué enzimas? Las granzimas. Las granzimas son un conjunto de enzimas con poder para destruir las proteínas de adentro de la célula. Fíjense, no son destruidas, son destruidas desde fuera, pero dentro de ella. O sea, la liberación de enzimas es para dentro de la célula y va a destruir el citoplasma celular y el núcleo celular. Digieren las proteínas del citoplasma, digieren las proteínas del núcleo, incluyendo el ADN. La célula disminuye de tamaño, los restos nucleares y citoplasmáticos son envueltos por la membrana celular, como ya había explicado, forman pequeñas bolsas para que sean ingeridos y digeridos por la célula fagocítica. Y hasta aquí, mis amigos, este pequeño repaso gráfico y video de la apoptosis. Muchas gracias por haberme seguido.